Ah, ¿Me escuchan? Sí, Muy bien. Bueno, primeramente quiero agradecer a los colegas de organizadores de Ecuador por pues llevar a cabo este evento en las condiciones de contingencia en que se encuentra el mundo. Sin embargo, pues es loable reconocerles este esfuerzo porque pues a larga distancia no es fácil, al menos para mí. Muy bien. Ah, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el sexto lugar como destino turístico y en el año de 2018 se registraron 39.8 millones de turistas internacionales en México. A esto habría que agregarle el desplazamiento o el movimiento de los turistas nacionales, que no tengo el dato, pero considero que pues al menos deben ser unos 25 millones de turistas nacionales que en los diferentes periodos vacacionales en México se desplazan a sitios de playa, a zonas arqueológicas, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente. Un momento. Tengo algún problema aquí. Ok. Bueno, las razones o los motivos por las cuales México ocupa este lugar pues, sexto lugar a nivel mundial de turismo son diversas, ¿no? Entre las más relevantes se pueden señalar de que México es un país con una enorme diversidad de etnias. Según los datos que pude encontrar, hay alrededor de 364 etnias en la República Mexicana y estas etnias son, entre ellas, digamos, la cantidad de habitantes que hay es de alrededor de 11.13 millones de personas. De tal manera que cada región o cada estado tiene diferentes etnias, consecuentemente tiene una gastronomía diferente. Hay una enorme diversidad de flora y fauna en el país debido a las características propias del país. Nos encontramos justo en la zona de transición del trópico de Cáncer. Entonces el país está prácticamente dividido hacia el norte en una zona semidesértica y hacia el sur en una zona de ambiente muy húmedo. Muy bien. En esta imagen podemos ver pues algunos ejemplos de la gran diversidad de artesanías de las diferentes regiones del país. En el centro del país, o sea, estoy hablando de Ciudad de México y sus alrededores, pues hay una gran diversidad de artesanías, como las que vemos en la primera imagen a la superior derecha. Hay otra gran cantidad de artesanías donde se hace referencia a la muerte, ya que en los pueblos prehispánicos la muerte era algo muy diferente al concepto de muerte que se tiene hoy en día o que se tenía en aquellos años en el mundo occidental. Hay también en el sur, esto es, estoy hablando de la parte de Yucatán, donde predominó la cultura maya, pues tenemos diferentes tipos
una gran diversidad de artesanías, de tal manera que entonces, pues estas artesanías en general hacen referencia a las estaciones del año, a las deidades, etcétera. Muy bien. En el año 2010, la gastronomía mexicana fue considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización Mundial, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Esto es una situación que es relativamente común en todo lo que es los diferentes pueblos de Latinoamérica. Pero hay que reconocer, por ejemplo, que pues México es el país el maíz, es el país de origen de México. Y que, pues, como decía yo hace un momento, cada región, cada etnia, cada cultura tiene una diversidad, entre su diversidad cultural, pues está la gastronomía. Entonces aquí vemos diferentes tipos de platillos, como el chocolate, que es propio de México también, el aguacate, que también es propio de México, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues las tortillas que posiblemente en Sudamérica no se conozcan, pero debe haber algo parecido. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales, pues México tiene, o para México hay una gran diversidad turística, o hay un gran atractivo turístico por esta diversidad de comidas que se puede encontrar en cada diferente región del país. Por otro lado, México es el quinto país con mayor cantidad de paisajes y climas del mundo. México forma parte de una lista de países con mayor cantidad de flora y fauna del mundo. Ocupa el segundo lugar en ecosistemas, por lo que es considerado un país megadiverso. Aquí podemos ver que, dada su riqueza biológica, ocupa el cuarto lugar entre los países megadiversos. Por otro lado, México ocupa el primer lugar en las diferentes variedades de cactus, más o menos con el 84% de 920 especies. Por otro lado, México tiene especies que son autóctonas o que son propias de México. Entre ellas están jaguar, la mariposa monarca, etc. Por otro lado, también México presenta una gran diversidad de climas. Aquí lo podemos ver en la parte inferior derecha, en donde en amarillo, pues es un tono entre amarillo y café. Es una parte semidesértica. Ahí se encuentra el desierto de Sonora, que es una continuación del desierto de Arizona en los Estados Unidos. Después, en color verde, tenemos una zona de bosques altos, puesto que ahí se encuentra la Sierra Madre Occidental, mientras que por el otro lado, por el lado del Golfo de México, pues tenemos la Sierra Madre Oriental, en donde también tenemos una cordillera bastante boscosa. Al sur, lo que es la península de Yucatán en rojo, pues son climas, es una zona con una gran planicie, en donde el clima es muy caliente,
Y igualmente las otras partes rojas, que es la costa este del Pacífico mexicano, que es en donde yo estoy ubicado, pues son temperaturas bastante elevadas, justo porque precisamente ahí cruza o se encuentra el trópico de Cáncer. Entonces esto hace que debido a esa gran diversidad de climas, pues se encuentre una gran diversidad de ecosistemas, una gran diversidad de plantas, una gran diversidad de animales, etc. Obviamente que esto no es una característica exclusiva de México. Tenemos, por ejemplo, Brasil, tenemos a Colombia, que también presentan, son países que tienen una gran diversidad, etc. Otro de los factores, bueno, continuando con con el factor clima y las grandes cordilleras que conforman la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental en México, pues México tiene dos golfos, el Golfo de California, el Golfo de México, mares como el Mar Caribe, y en ellos pues, también hay una gran diversidad de tipo de playas y de flora y fauna de las zonas costeras. De tal manera que esto aumenta también la diversidad de paisajes y consecuentemente los destinos turísticos. Por ejemplo, en la parte inferior de esta diapositiva vemos la zona arqueológica conocida como, perdón, en la parte inferior derecha está la zona arqueológica maya y en la parte inferior derecha está la parte conocida como la zona arqueológica conocida como Tenochtitlan, que está justo a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. En la parte superior derecha, pues es Cancún, que es un lugar mundialmente conocido, a donde hay una enorme afluencia turística de prácticamente todos los países del mundo y obviamente de los propios connacionales, de los propios mexicanos. Ahora, para poder entender por qué en México hubo o se generaron tantas culturas, vamos a tener que hablar un poquito sobre cómo era México antes de la conquista por parte de la Nueva España, por parte de España. Lo que es hoy la Ciudad de México, antes en ese mismo lugar se asentaba lo que fue la Gran Tenochtitlan. Entonces, Tenochtitlan era una ciudad que estaba asentada sobre un conjunto de lagos, de los cuales hoy en día todavía se conservan algunos. Está, para los que conocen Ciudad de México, pues está el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, donde actualmente se está construyendo un nuevo aeropuerto, el lago de Chalco al oriente y el lago de Xochimilco al sur. Muy bien. Entonces, esto pues hace que el potencial hace referencia pues a este gran potencial turístico que México tiene. Y pues cabe señalar que antes de la conquista por el Imperio Español, México ocupaba un gran territorio que es lo que podemos ver en la parte derecha inferior y que posteriormente ese gran territorio que es Texas, la parte de Santa Fe o Nuevo México
y la parte de la California, pues fueron prácticamente robados, o el país México las perdió por una serie de maniobras políticas y pues deshonestas por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que en México los diferentes grupos étnicos ocupaban estos territorios que obviamente estaban delimitados por su potencial militar y sus culturas, pero entre ellos había una armonía bastante sensata. O sea, no quiero decir con ello que no había, digamos, dominancia de una cultura sobre otras, pero no eran, digamos, guerras de exterminio, sino eran simplemente, pues, sometimientos, y finalmente todo ello se arreglaba mediante, digamos, acuerdos. Entonces, ello permitía un uso racional de los recursos naturales, ya que sus creencias religiosas estaban basadas en deidades como el dios de la lluvia o dios del agua, el dios de la tierra, el dios del sol, o sea, en deidades de la naturaleza. Esto es, posibilitaba un gran respeto al medio ambiente o a la naturaleza, y el comercio se basaba en trueques de mercancías entre los diferentes grupos étnicos. O sea, no había realmente dinero, sino simplemente había un intercambio. O sea, se intercambiaban productos de una región o de un grupo étnico con productos de otro. Entonces, esto permitía una coexistencia relativamente pacífica o bastante pacífica. Desafortunadamente, todo esto se perdió con la conquista española, que, como todo el mundo sabemos, fue encabezada por aventureros como Hernán Cortés en México, Francisco de Pizarro en Perú, y cuyo objetivo fundamental fue el saqueo de las riquezas, la esclavitud de los pueblos prehispánicos y la explotación irracional de los recursos y los territorios conquistados. Todo ello con el apoyo de una monarquía inmoral y parasital que aún existe. No entiendo yo por qué, pero bueno, aún existe. Y con la colaboración de la Iglesia Católica, la cual, pues, con sus misiones, bajo el pretexto de evangelizar a los indios o a los nativos, los atemorizaban y los engañaban con un Dios que otorgaba la gloria a los que se portaban bien, o el infierno a los que se portaban mal o no obedecían. Muy bien. Antes de la conquista, en México se practicaba una agricultura sustentable, así como una explotación de los recursos naturales pesqueros de manera también sustentable. El ejemplo palpable que tenemos de ello y que todavía lo podemos ver son las chinampas. Las chinampas son islotes flotantes en los sistemas lacustres, circundados por árboles como los sauces, en donde se cultivaba el frijol, maíz, hortalizas y flores. Y en los canales había una crianza de peces, de camarones, de patos, etcétera, lo cual pues era el sustento para alimentar de una manera sana y satisfactoria a toda la población. Esto es, era un sistema ecológico complejo y muy productivo. De manera similar, en los ecosistemas costeros del litoral del Pacífico, que es en la zona donde yo me ubico, se practicaba una acuacultura sostenible que consistía en formar o construir unos tapos o encierros en donde
las larvas de camarón, una vez que habían entrado, se cerraban y al cabo de 4 y medio, 5 meses y medio, se abría el tapo, se dejaba que salieran a alta mar alrededor del 20% de los camarones para que ellos pudieran reproducirse en alta mar y el ciclo puede repetir. Entonces, en la parte superior derecha vemos una imagen de algunos tapos que todavía hoy podemos encontrar en las costas de Sinaloa y básicamente en las costas de Sinaloa, en la parte sur del sur de Sinaloa. Hoy en día, bueno, en la parte inferior puse nada más de una manera muy elemental, pues cuál es el ciclo del camarón para poder entender cómo funcionaba en este sistema de acuacultura. Esto es, el camarón en alta mar, y decir alta mar es un término un poco inadecuado porque realmente era la parte marina, pero no de grandes profundidades, o sea, no más de unas 20 brazas de profundidad. Los adultos ponían sus huevos después de la cópula y las larvas entraban a los estuarios y las lagunas costeras porque son zonas protegidas, naturalmente protegidas por los manglares, etc. Entonces, en esas zonas protegidas, esas larvas alcanzaban su estado preadulto o juvenil. Y justo era precisamente en estos tapos en donde, o mediante estos tapos, era que se podía controlar la cantidad de camarón ya preadulto que iba a salir para que se repitiera el ciclo. Bien, en la parte inferior izquierda podemos ver cómo hoy en día todavía existen estas chinampas en lo que es el lago de Xochimilco y que todavía son productivas, o sea, todavía los lugareños de Xochimilco cultivan ahí sus hortalizas, su maíz, su frijol, etcétera. Y bueno, Xochimilco es un lugar ahora también muy turístico porque pues la gente pasea en estas lanchas que son impulsadas por un lanchero mediante una palanca, o sea, no utilizan ningún tipo de motor. Muy bien. Todo esto de lo que he hablado brevemente, pues se perdió. Y el inicio de toda, digamos, esta pérdida de riqueza cultural, tanto en México como obviamente en otras partes del mundo, desde mi punto de vista, se inicia con la Revolución Industrial y particularmente con lo que conocemos como la época moderna. Y el establecimiento del sistema capitalista como un modelo económico-social en el mundo civilizado, en donde el turismo se convirtió en una actividad fundamental y bien estructurada, particularmente en los países occidentales. Esta actividad fue el complemento de un sistema de explotación totalmente irracional de los recursos naturales y humanos. Y ello ha dado como consecuencia que todos los ecosistemas del planeta estén llegando a un colapso, no solamente por el turismo, sino por todas las demás actividades industriales, agrícolas, etcétera, que se desarrollan hoy en día en todo el mundo. De tal manera que como consecuencia de este modelo pues que es el modelo que por desgracia ahora está implantado prácticamente en todo el mundo, es un modelo consumista. Se ha incrementado la contaminación, con ello el cambio climático, el calentamiento global,
las sequías, la hambruna, la desigualdad social y el deterioro de la salud, puesto que pues, han aumentado el número de enfermedades crónico-degenerativas, precisamente por tener una alimentación no sana. En la parte inferior derecha hay un pequeño resumen de las diferentes fases. La primera fue lo que realmente se conoce como la Revolución Industrial, que se dio en Inglaterra, en Francia, en Alemania. La segunda parte, que se da entre el 1856 perdón, de 1540 y tantos a 1856, en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Y la tercera es la actual, en donde pues ya tenemos la energía nuclear, la telefonía móvil, el internet, etc. Muy bien. Entonces, al igual que las otras actividades productivas y de servicio, el turismo también se desarrolló de manera poco ordenada y masivamente, dando esto como consecuencia el deterioro de los sitios turísticos. De tal manera que el común de la gente concibe el turismo como una serie de actividades de esparcimiento, de placer, de distracción, disfrute, recreación, etc. Lo que va generalmente acompañado de gastos y pagos por tener derecho a esta actividad. Estos gastos son o están asociados a la transportación, al hospedaje, a la alimentación, a la compra de souvenirs. Por lo tanto, el turista común considera que los desechos, considera que tiene derecho al uso indiscriminado y en algunos casos excesivo de estos servicios y del propio lugar turístico. Entonces aquí tenemos pues, algunos ejemplos de pues, sitios turísticos o de actividades turísticas que hoy en día se lleva a cabo en todas partes del mundo, ¿no? El turismo de playa, el turismo de montaña, el turismo de zonas de ciudades como Venecia, etc. Por otro lado, y esto aún es más grave, las empresas, obviamente las empresas turísticas, las instituciones gubernamentales y todas las agencias turísticas de transporte, etcétera, que ofertan y promueven esta actividad, consideran que las ganancias que esto les genera son lícitas y totalmente justificables. Consecuentemente, bajo esta lógica, el deterioro del paisaje, la contaminación y el impacto ambiental es considerado como un mal necesario o un daño colateral de poca importancia, que en el mejor de los casos se cree o se piensa que se puede remediar mediante un mantenimiento o una remediación, lo cual es totalmente absurdo. Entonces, el deterioro ambiental generado por el turismo tradicional, pues, dada la creencia de que el deterioro del paisaje y la contaminación es un mal necesario, como decía hace un momento, o es un efecto colateral, pues es totalmente absurdo y carece de un fundamento. Y este fundamento es que todo ecosistema funciona en base a leyes ecológicas y naturales. De tal manera que una playa, pues no es nada más un lugar que la naturaleza nos ha ofrecido a los humanos para poder ir a disfrutar de ella. Una playa constituye un ecosistema bastante complejo, de tal manera que si ese ecosistema se impacta, pues obviamente que se va a deteriorar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de
pues cómo los turistas dejan basura, desechos, cuando están en la playa. Tenemos otro ejemplo de un señor que anda pues pescando, pero que ya ese lago o ese pequeño cuerpo lacustre pues está acumulado lleno de basura. Y por ahí encontré una diapositiva de la actividad ambiental, el impacto ambiental, perdón, por la actividad turística en Ecuador. Entonces ahí plantean, no se puede ver, cómo la zona costera ha sido invadida por construcciones para precisamente actividades turísticas. Entonces esto pues se da en muchas otras partes del mundo y el resultado es que pues cuando viene, por ejemplo, un fenómeno natural como es un ciclón, pues todo eso se va al carajo, ¿no? Y entonces hay pérdidas materiales y en muchos de los casos también pérdidas humanas. Entonces, hay la creencia que simplemente con limpiar la playa, por ejemplo, pues entonces ya se está remediando el problema, lo cual pues es totalmente absurdo porque pues una playa, si se erosiona por la actividad, por la fuerza del oleaje, por las corrientes litorales, que son a las vez generadas por el propio oleaje, pues van a erosionar la playa y consecuentemente pues esa playa va a quedar impactada ya por un tiempo bastante largo hasta que quizá vuelva a restablecerse un equilibrio ecológico en la playa. Y lo mismo sucede en los bosques, en los lagos, en los sitios de montaña, en los sitios arqueológicos e incluso en las propias ciudades que son visitadas por los turistas, donde pues se ubican o se encuentran los museos, obras arquitectónicas, monumentos históricos, etc. Y hay miles de ejemplos que se pueden enumerar donde el turismo ha destruido total o parcialmente playas, bosques, selvas, manglares, sitios arqueológicos, ríos, lagos, arrecifes coralinos, etc. En este mismo tenor, pues nos encontramos así ante una disyuntiva que parece no tener una solución fácil. Pues por un lado el turista, perdón, tiene derecho al esparcimiento, la recreación y el disfrute de la naturaleza. Y por el otro lado, las ganancias y beneficios económicos generados por las actividades turísticas representan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, que ahora es lo que marca la pauta económica de los países, por lo que suspender o prohibir esta actividad sería improcedente o absurdo. Entonces, desde una perspectiva científica, la solución a este dilema es lo que se ha venido llamando turismo sustentable o sostenible, donde las actividades turísticas no sean suspendidas o prohibidas, sino que estén regidas por un estricto apego a los procesos ambientales, respetando de esta manera la naturaleza en su conjunto. Los sitios turísticos pertenecen o son parte de un ecosistema. Así, por ejemplo, la playa forma parte del ecosistema costero, un lago es un ecosistema lacustre, un sitio de montaña es parte de un ecosistema forestal o de selva. Y bajo estas premisas, los sitios turísticos están regidos por las mismas leyes ecológicas que rigen el funcionamiento de los ecosistemas. Y los ecosistemas son sistemas abiertos donde hay un intercambio constante de materia y energía. Y son ecosistemas que no están aislados ni operan independientemente
del resto de la naturaleza. Esto es, digamos, el ecosistema costero no opera, no está aislado, por ejemplo, de un ecosistema de bosque, porque de alguna manera, si uno se deteriora, este tiene sus consecuencias sobre el otro. Esto es, la biosfera es una totalidad y nosotros no somos más que una especie más, o sea, hablo de los humanos, de los seres humanos, no somos más que una especie más pues, de todas las especies que habitamos en la biosfera. Muy bien, entonces, desde mi punto de vista, los requisitos básicos de un turismo sustentable serían los siguientes. Primero, no destruir ninguna parte del ecosistema del que forma parte el sitio turístico. Por ejemplo, no hacer desaparecer las dunas, no secar o rellenar una laguna costera, no desforestar un bosque, no destruir un manglar, etc. Número 2, no alterar o cambiar las rutas de entrada y salida de energía del ecosistema o del sitio. Por ejemplo, no cerrar ni abrir la boca de un estero o de un estuario, no desviar los cauces de un río o no represarlo al 100%. No introducir especies exóticas que no pertenecen al sitio. No cazar, o sea, evitar la cacería como un deporte. Y no eliminar lo que se llaman las mal llamadas malas hierbas, puesto que todas las plantas juegan un rol en el ecosistema al que pertenece. Lo anterior se puede amplificar con las obras y usos de las playas que deben ser respetados o no modificados para no impactarlas. Lo que vemos comúnmente es, por ejemplo, que los hoteleros pues construyen su hotel justo sobre la zona de dunas, o sea, sobre la playa, de tal manera que están invadiendo o están impactando el ecosistema costero. ¿Cuáles son los resultados? Pues que entonces, ya lo había yo comentado, la playa va a tener un proceso de erosión y que en un momento dado incluso van a tener que, o se han dado casos en que se tienen que acarrear arena de otros lugares para poder volver a restablecer la playa. Entonces son cosas que son paliativos que definitivamente no funcionan. Simplemente los hoteles deben estar atrás de la zona de dunas para entonces generar un menor impacto posible en la playa. Como decía, los movimientos naturales de la arena son causados por el oleaje y las corrientes, lo cual va a dar como resultado pues, la erosión si es que la playa está impactada. La vegetación autóctona, que a través de los procesos de la evolución biogeoquímica y la fotosíntesis están asociados al flujo y distribución de energía solar, de las mareas, las corrientes y con ellos obviamente la distribución de especies, tanto de vegetales como animales marinos o costeros. La no destrucción de las lagunas costeras, esteros, marismas, las bocas, ni de la vegetación autónoma de ellos, por ejemplo, de la destrucción de los manglares, las plantas halófitas, etc. En México, por ejemplo, aproximadamente el 60% de la zona de manglares están, si no totalmente destruidos, sí bastante impactados, puesto que en esta zona se han construido, por un lado, hoteles, por otro lado, se han construido
granjas acuícolas para criaderos de camarón o otras actividades. O se han destruido las zonas de playa para extracción de petróleo, lo cual ha dado como resultado pues, la contaminación por petróleo, que es un problema gravísimo en prácticamente todo el mundo. También, bueno, como ya lo dije, la no construcción de hoteles, de centros comerciales, etcétera, en la zona de playa, las dunas, así como evitar la iluminación excesiva y obviamente el vertido de drenajes o desechos industriales o de las ciudades adyacentes, los puertos, en fin. Finalmente, para ello hay una serie de propuestas básicas para que se pueda llevar a cabo o desarrollar un turismo sustentable. Como número uno, tendríamos una profesionalización del turismo, donde el objetivo fundamental no sean solo las ganancias económicas, sino un respeto a los procesos naturales y ecológicos del sitio turístico, a fin de garantizar la conservación y el uso del sitio. Como número dos sería la participación directa en todas las actividades, tanto administrativas, de manejo, económicas, de diseño de las obras, etcétera, de los lugareños del sitio, a fin de que con sus conocimientos y su cultura colaboren sustancialmente al manejo exitoso y la preservación del sitio. Esto es importante porque, al menos en México, ha sido muy común que los pescadores o las personas que habitan la zona costera, pues son desplazados por los hoteleros simplemente porque les dicen, te vamos a comprar tus terrenos, porque aquí vamos a construir un complejo turístico, etcétera, etcétera. Y pues desafortunadamente en los gobiernos anteriores, actualmente el gobierno actual que tenemos en México, esto está empezando a cambiar, pero en los gobiernos anteriores esto era totalmente fácil. Esto es, digamos, los asentamientos de los lugareños en las zonas costeras, pues se ocupaban de una pesca artesanal, pues ahora fueron comprados sus terrenos a un precio de risa, y pues esto ahora tiene una plusvalía enorme porque ahí se construyó un hotel o se construyó un centro comercial o lo que sea. Como siguiente punto o propuesta sería un uso preferencial de los materiales del sitio, tales como troncos, palma, piedras, etcétera, en las obras que se realicen a fin de evitar lo más posible la introducción de materiales ajenos al sitio, como es el cemento, el asfalto, los plásticos y otros. Como siguiente punto sería el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables del sitio, como es la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, etc. Todo esto con el fin de reducir el consumo de energía y de combustibles fósiles, y así con ello la optimización y el reuso del agua mediante tratamiento de aguas residuales del propio sitio. Y pues esto no es algo que yo lo estoy descubriendo, sino que incluso ya está estipulado, pues según la Organización Mundial del Turismo, los principios que definen un turismo sustentable son los recursos naturales y culturales,
se conservan para su uso continuado en el futuro y para las generaciones futuras, obviamente, al tiempo que reportan beneficios. Esto es, no se está tratando de suprimir a los turisteros o a los ofertadores de servicios turísticos, sino de que ellos desarrollen un turismo sustentable y lo hagan de manera ordenada, respetando el ecosistema o los ecosistemas. El siguiente punto que planteó la Organización Mundial del Turismo es que el desarrollo turístico sea planificado y sea gestionado de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales, que la calidad ambiental se mantenga o se mejore si es posible, que se procure mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y del destino, y que el destino retenga su prestigio y su potencial comercial o turístico en este caso, y que los beneficios del turismo se repartan equitativa y ampliamente entre toda la sociedad, particularmente entre los lugareños, que son finalmente los que van a ofertar o los que deben ofertar los servicios. Esto es, los lugareños no se van a convertir simplemente en barrenderos de los hoteles o en camareras de los hoteles, sino que sean ellos los que administren el sitio turístico. De tal manera que entonces, al ser su patrimonio, la posibilidad de que el sitio se conserve es mucho mayor. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta que esté dentro de mis posibilidades de responder.